Dios te bendiga, iglesia. En esta mañana, el tema de la lección en este día es cuidado con los falsos maestros. Las epístolas de Judas y Pedro describen a estos falsos maestros como hombres impíos que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Esta clase se encuentra en la epístola de Judas, capítulo 1, versículos 1 al 4, y la epístola de segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 4. La afirmación fundamental lee como sigue: la Biblia nos previene contra los falsos hermanos y líderes que se introducen encubiertamente para destruir la obra de Dios. Esto es una problemática que ha venido surgiendo de los tiempos antiguos. Usted va a ver que las epístolas de Judas y Pedro hablan y hacen referencia a estos falsos maestros, a esta gente que cambian y tergiversan la verdad y la autoridad de la palabra del Señor. Las características que tienen estos hombres es que no tienen temor de Dios. Niegan la soberanía del Dios Todopoderoso como el Dios creador y formador de todo lo que existe. Y niegan el señorío de Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Estos resultados, pues miren, se corrompen con los pecados de índole sexual. Celebran cultos a dioses paganos y celebran cultos a la sexualidad y todos estos eventos porque vienen destruyendo lo moral, lo ético y lo verdadero que Dios ha establecido en su palabra para que haya una sociedad sana, para que haya una sociedad íntegra y que esa sociedad pueda progresar bajo el temor de Dios y que ese temor produzca en ellos una sabiduría de cómo convivir y dirigirnos. La iglesia de hoy enfrentamos estas problemáticas. Hay un sinnúmero de personas que interpretan la palabra, ya que sabemos que la palabra es de libre interpretación, pero no todos la interpretan basados y guiados por el Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia se envuelva en lo que es el escudriñar la palabra para no ser confundido ni engañado por estas corrientes que llegan. Hoy en día usted ha oído a través de la televisión, ha leído, donde se está promoviendo el poder de la mente, que usted se puede sanar con el pensamiento. No, mire, hay un Dios que sana. Hay un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Hay un Dios que dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar porque Él había vencido. Es donde entonces tenemos que comprender que la palabra, cuando Dios la dejó para que nosotros pudiéramos vivir en el orden, en ese orden que nos lleva a crecer, a madurar, a ser estables. Las epístolas de Judas y de Pedro nos alientan a que permanezcamos en nuestra fe. El expositor o el escritor de la lección escribe que contendamos con esta gente que quieren introducirse dentro de nuestras iglesias con pensamientos erróneos, que nosotros nos mantengamos en la fe. Mire, usted ha creído en un Dios que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día. Pero usted ha creído lo que en el Antiguo Testamento habla, que allí hizo que el pueblo de Israel pasara en un mar rojo, que cuando el agua se acabó, le dijo a Moisés que le hablara a la peña y brotó agua. Pero cuando miramos allá en el Nuevo Testamento y leemos en la palabra allí, vemos que Él multiplicó aquellos panes y aquellos peces para dar alimento y sobró comida. Vemos allí a Jesús frente a la tumba de Lázaro, que Marta le dice, si hubieras venido antes mi hermano hubiera muerto. Pero Jesús le dijo, Marta, esto es para que la gloria de Dios sea conocida. La gloria de Dios se conoce a través de una iglesia que se mantiene íntegra en su fe y que no se deja llevar por pensamiento, no es seducida por formas de adoración extrañas. Los hijos de Elí fueron castigados porque llevaban fuego extraño al altar del Señor. Estos hombres se corrompieron de tal manera que siguieron los ejemplos como la Biblia relata, el camino de Caín, rechazando la salvación mediante la sangre derramada de aquellos corderos. La iglesia ha sido lavada con la sangre del Cordero Perfecto, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Creen que todo lo pueden hacer con su capacidad. El hombre tiene limitaciones. El mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos antes de ascender a los cielos, cuando los discípulos le preguntaron que si Él iba a renovar
el reinado, la autoridad del pueblo de Israel, y él le dijo: no nos toca a nosotros saber los sazones de estos tiempos. Es un tiempo donde nosotros nos vamos a encontrar con estas personas que cada día se corrompen. Vemos una sociedad que se está corrompiendo en todo lo que es el pecado. El hombre ha dejado para juntarse con otro hombre, la mujer con otra mujer, los vicios, la violencia doméstica, el maltrato contra los niños, el maltrato contra los ancianos, el maltrato y el daño que se le hace a la naturaleza. Vemos cómo el pecado sigue corrompiendo. Estos hombres siguieron ejemplos de hombres y de personajes que se corrompieron y que quieren corromper en este tiempo la iglesia del Señor. Como los vemos, se lucraron o se lucran personalmente del dinero. Han convertido el culto a Dios en un negocio. La iglesia no puede cambiar la manera de lo que es la adoración santa a Dios. Los estilos pueden ser modificados, pero lo que es la adoración santa a Dios hay que mantenerla. Que podamos nosotros provocar a Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración, que podamos entrar allí en una intimidad con Dios y que Dios pueda responder a nuestra vida y seamos nosotros sanados, restaurados emocional, espiritualmente y aún físicamente. Transformando el servicio, como dije, en negocios. Vemos en la palabra del Señor cuando ya habían salido de Egipto, que habían cruzado el Mar Rojo, aquella tribu de Coré se rebelan contra la enseñanza de la palabra y se rebelan contra los líderes espirituales. Allí Dios hizo juicio de aquella gente de Coré que hizo que la tierra se abriera y se los tragó. Cuando usted y yo nos rebelamos contra la palabra, nos convertimos en indoctos, nos convertimos en ignorantes y nos convertimos en personas necias. Cuando queremos cambiar lo que la palabra ha establecido, que usted y yo conocemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento la palabra se ha venido cumpliendo, entonces yo tengo que decir que yo tengo que vivir lo que me dice la palabra, solícitos en guardar el vínculo, el espíritu, solícitos, que estemos preparados para contender, no para pelear y echar las perlas preciosas a los cerdos, sino para estar firmes y seguros que nada ni nadie nos mueve de lo que hemos creído. En un Dios que dijo que salva, que sana y que vuelve. Que los 4 puntos cardinales de la iglesia que predicamos, que profesamos, que enseñamos, que usted ha experimentado, usted se mantenga allí. La palabra y las epístolas nos aconsejan a nosotros como creyentes a que debemos edificarnos en nuestra fe. Nuestra fe no se puede quedar nada más allí en la conversión. Tenemos que ir creciendo en ese grado de fe. Y animando a cada uno de aquellos hermanos que en unos momentos se debilitan por diferentes circunstancias, animarnos a continuar, a seguir, a permanecer en lo que han creído y en lo que han confesado, orando en el Espíritu. Cuando habla de orar en el Espíritu, es que oremos con entendimiento, que allí oremos como la palabra del Señor nos ha venido enseñando y nos ha venido instruyendo, y usted y yo hemos venido creciendo en esa palabra, manteniéndonos en el amor de Dios, ese amor de Dios que cubre multitud de pecados, que cubre todas aquellas cosas que nos puedan dañar. Ese amor permanezca en nosotros, que haya esa comunión espiritual en la iglesia, que el enemigo no pueda penetrar con pensamientos erróneos o ocultos, y que esperemos siempre confiados en esa misericordia de Dios, esa misericordia que es para vida eterna. Iglesia, la situación de los falsos maestros no va a terminar hoy, ni va a terminar mañana. Va a terminar cuando la iglesia se vaya. Pero tú y yo permanezcamos firmes. Dios te bendiga.